Un cordial saludo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Este, cursando la materia de semiología quirúrgica con el doctor Hugo Hatlin. Somos el grupo 6 y vamos a tratar lo que es la tiroiditis, diagnóstico y manejos. Nuestros integrantes son Isaías Turbides, Jenercy Charles, Juan José Silier, Jamie Severino, Keiri Santana, Paola Santana, Lila Vázquez y Daniela Rodríguez. Nuestro índice es una introducción, luego tiroiditis aguda, tiroiditis crónica, tiroiditis subagudas y tiroiditis inmunológicas. Bien, van a existir diferentes enfermedades que van a afectar a la glándula tiroides, entre las cuales van a destacar las enfermedades inflamatorias, neoplásicas benignas y malignas, congénitas o adquiridas. Es necesario establecer un protocolo de estudio complementario para diferenciar unas enfermedades de las otras, determinar también el diagnóstico correcto de la enfermedad e instruir un tratamiento oportuno para cada afección tiroidea. Buenas noches, mi nombre es Jamie Severino y junto con mi compañera Keiri Santana estaremos hablando acerca de lo que es la tiroiditis crónica. La tiroiditis crónica o tiroiditis de Hashimoto es la causa más común de hipotiroidismo en adultos. La enfermedad ocurre cuando el cuerpo produce lo que es anticuerpos que ataca lo que es la glándula tiroides, lo que lleva a la producción, a la producción de disminución de hormonas tiroideas. Es un trastorno inflamatorio más frecuente de las tiroides y su fisiopatología está que la hipotiroiditis de Hashimoto ocurre en el sistema inmunológico principalmente, haciendo que el cuerpo ataque la tiroides y provocando lo que es la inflamación y el daño. Esto causa lo que es una infiltración de leucocitos y producción de anticuerpos, o mejor conocido como antitiroglobulina, que esta hace que las células destruyan lo que es la tiroides. A medida de que la tiroides pierde la capacidad para producir hormonas, el cuerpo lo que hace es producir los niveles de T4 y T3. Y esto, a la tiroides no producirlo, hace una disminución, en donde entra lo que es la TSH, que en un intento fallido de estimular lo que es la tiroides, resulta de un hipotiroidismo. Entre las manifestaciones clínicas que tiene esta tiroiditis es fatiga, debilidad, aumento de un peso inexplicado, sensibilidad al frío, piel seca, cabello quebradizo, problemas de la memoria, depresión o cambio de humor. Entre los factores que contribuyen a esta condición también es lo que es la genética. Se dice que las personas con antecedentes familiares de un trastorno autoinmune serán mayor recesivo a lo que es una tiroiditis aguda. Los factores ambientales, como son la bacteria, los virus, infecciones por esta, produce también lo que sería un mayor riesgo. Están los desequilibrios hormonales, que una alteración de las hormonas conduce a un exceso de estrógeno, lo que puede llegar a influir en lo que es la aparición de esta enfermedad, debido a que esta se manifiesta mayormente en mujeres. Sin más que hablar, mi compañera Kiri seguirá con la exposición. Hola, mi nombre es Keiri Santana, matrícula 2021-3047. Voy a estar abordando acerca del diagnóstico, tratamiento y manejo sobre la tiroiditis crónica. Bien, en primer lugar tenemos las pruebas de laboratorio. La TSH, hormona estimulante de la tiroides, usualmente elevada en caso de hipotiroidismo. T4 y T3 libres, normalmente disminuidos en hipotiroidismo. Anticuerpos antitiroideos como anticuerpos anticromosomales y antiperoxidasa tiroide.
elevados en la tiroiditis autoinmune, como la de Hashimoto, también conocida como tiroiditis crónica. Ecografía tiroidea puede detectar cambios en el tamaño y la estructura de la glándula tiroides, por ejemplo, hipoecogenicidad, nódulos, etc. Bien, en el manejo y tratamiento tenemos que el principal tratamiento es el reemplazo de hormonas tiroideas como levotiroxina, que se ajusta en dos según los niveles de TSH. El objetivo es normalizar la TSH y los niveles de T4 libres. Se recomienda iniciar tratamiento, sobre todo para pacientes en edad madura con factores de riesgo cardiovascular, como hiperlipidemia o hipertensión, así como en pacientes embarazadas. El tratamiento también está indicado en personas eurotiroideas para reducir los bocios grandes. La intervención quirúrgica está indicada en ocasiones cuando hay sospecha de malignidad o presencia de bocio que causa síntomas compresivos o deformidad estética. Hola, mi nombre es Lilia Altagracia Vázquez Solís, matrícula 2022-0246. Estaré hablando acerca de la tiroiditis aguda. Cuando hablamos de tiroiditis aguda, nos referimos a un proceso inflamatorio infeccioso que se va a deber principalmente por bacterias en el 80% de los casos. También podemos ver micobacterias, hongos, protozoarios y parásitos. Esta va a ser una condición infrecuente y muy rara. En los adultos se va a deber principalmente por el Streptococcus pyogenes y el Staphylococcus aureus. En los niños, esta va a ser producida por el Streptococcus alfa y el beta hemolítico. De igual forma, podemos ver que los pacientes inmunocomprometidos pueden verse afectados por algunos hongos como la cándida, el aspergillus y la pneumocitis o algunas micobacterias. En la mayoría de los casos, la evolución de la tiroiditis aguda va a ser aguda y por la gravedad del proceso inflamatorio, esta puede ser supurativa o no supurativa. ¿A qué nos referimos con esto? Con supurativa nos referimos a que esta va a involucrar la formación de pus y abscesos por infección, mientras que la no supurativa va a presentar inflamación sin formación de pus. Tenemos ciertos factores predisponentes para que se presente una tiroiditis aguda, como puede ser la enfermedad tiroidea preexistente, por ejemplo, un bocio simple o un bocio nodular, la tiroiditis de Hashimoto y algunos cánceres de tiroides, o lo que podría ser el inmunocompromiso en pacientes con VIH. En cuanto a la etiología, podemos ver que la tiroiditis aguda se va a relacionar en la mayoría de los casos con infecciones bacterianas, pero también puede deberse a infecciones fúngicas, micobacterianas y en algunos casos por agentes virales en pacientes inmunocomprometidos. Su incidencia exacta es difícil de determinar, dado que es una enfermedad que al ser de carácter agudo y de baja frecuencia no cuenta con grandes estudios epidemiológicos específicos. Podemos decir que en cuanto a la etiología en niños y adultos jóvenes, la causa más frecuente es la presencia de un seno piriforme. Este va a ser un vestigio de la cuarta bolsa braquial que va a conectar la bucofaringe con la tiroides. De esta manera se presenta lo que es la tiroiditis aguda. En cuanto a su epidemiología, podemos ver que su prevalencia es baja en comparación con otras formas de inflamación tiroidea. Esta va a ser más común en mujeres que en hombres, con una relación aproximadamente 3:1 y suele afectar principalmente a personas jóvenes o de mediana edad, aunque puede presentarse en cualquier grupo de edad. En cuanto a su anatomía patológica, podemos ver que la histopatología nos va a demostrar cambios inflamatorios, como lo son la infiltración por polimorfonucleares y linfocitos en la fase aguda, y en ocasiones va a presentar necrosis con abscesos. En etapas posteriores puede haber fibrosis en la glándula tiroides. La fisiopatología. La tiroides por lo general es una glándula y órgano resistente a infecciones al estar encapsulada e hipervascularizada y tener una elevada concentración de yodo. El agente infeccioso o causal, por lo general una bacteria, puede llegar a través de diversos mecanismos. Tenemos el mecanismo mediante la circulación sanguínea o de focos distantes, ya sea por una vía aérea inferior o superior o de la piel o del aparato gastrointestinal.
El segundo mecanismo es a través de restos embriones infectados, como un quiste del conducto tirogloso o las fístulas del seno piriforme, siendo esta la causa más común de tiroiditis aguda en niños. Tenemos por último el tercer mecanismo, que también puede llegar a través de la extensión de procesos infecciosos del espacio retrofaríngeo, como una faringitis que haya ocasionado un absceso retrofaríngeo o una mastoiditis. En cuanto al perfil hormonal de la tiroiditis aguda, vemos que en la mayoría de los casos la función tiroidea suele ser normal, aunque pueden observarse alteraciones leves en los niveles de la T3 y la T4 debido al proceso inflamatorio, lo cual puede explicar síntomas como la fatiga o la debilidad en algunos pacientes. Ok. Buenas, yo soy la estudiante Paola Santana de matrícula 2022-0346 y voy a estar dando continuidad a este tema de la tiroiditis aguda. Empezando así por el cuadro clínico. El cuadro clínico de la tiroiditis aguda se va a caracterizar por un dolor intenso en el cuello que se va a irradiar a la mandíbula o al oído. Y es que la inflamación de la glándula tiroides va a causar una distensión de las estructuras circundantes, lo que puede generar dolor. Este dolor puede irradiarse a otras áreas como la mandíbula o al oído debido a la cercanía de los nervios, como son el nervio vago, glosofaringeo y mandibular. Estos tres nervios van a seguir el mismo trayecto y por su cercanía puede irradiarse este dolor. En el caso de la fiebre y escalofríos, estos dos son signos clásicos de una infección, ya que el sistema inmunológico responde a la infección liberando sustancias que aumentan la temperatura corporal para poder combatir los microorganismos invasores. También se va a caracterizar por odinofagia y disfonía. Estas dos van a deberse a la inflamación de la glándula tiroides porque puede contribuir o puede comprimir la tráquea y el esófago, dificultando la deglución. Además de que la inflamación puede causar una afectación en las cuerdas vocales y puede causar ronquera. En el caso de las complicaciones, estas pueden darse por ejemplo, en el caso de la septicemia, si la infección no se trata adecuadamente, puede diseminarse por todo el cuerpo, causando una infección generalizada en la sangre. También se puede dar rotura traqueal o esofágica, ya que la inflamación severa puede debilitar las paredes de estos órganos, aumentando el riesgo de ruptura. También puede darse trombosis de la vena yugular, puesto que la inflamación puede provocar la formación de coágulos sanguíneos en las venas del cuello. También puede darse una condritis o pericondritis laringeas por la misma inflamación del cartílago de la laringe. Bien, en el caso del diagnóstico de la tiroiditis aguda, esta va a estar dada por la leucocitosis. ¿Y cómo nosotros vamos a ver la leucocitosis? A través de biopsia por aspiración con aguja fina, cultivo y leucograma. ¿Por qué vamos a buscar leucocitosis? Porque como ya vimos, la tiroiditis aguda es precedida por una infección subyacente. Entonces estamos buscando que los glóbulos blancos se encuentren aumentados, que eso va a ser una señal de que se encuentra una infección. Entonces, en la biopsia por aspiración con aguja fina, nosotros vamos a encontrar unos leucocitos polimorfonucleares y gérmenes. En el caso del cultivo, se pueden observar infiltración de polimorfonucleares y linfocitos. Eso se da en fase aguda. Y también eso se puede asociar a lo que se puede asociar a necrosis y formación de abscesos. Tenemos también las imágenes como son el esofagograma con bario y endoscopía directa. En estos dos nos van a ayudar a delimitar la extensión de la infección como tal. También vamos a tener la captación de yodo radiactivo. ¿Qué veremos acá? Que cuando se está dando un absceso o en presencia de absceso, la captación de yodo va a disminuir. Bien, en el caso del tratamiento, el tratamiento de la tiroiditis aguda se va a caracterizar en primer lugar por los antibióticos parenterales y drenaje de abscesos en caso de que ellos estén presentes. En el caso de los antibióticos que se van a estar dando, esto va a depender exclusivamente de la bacteria que esté causando la patología. Por ejemplo, en el caso de Staphylococcus aureus, se puede dar cefazolina en primera línea y vancomicina. En el caso de Streptococcus puede darse penicilina y ceftriaxona. En casos complejos con bacterias resistentes se puede dar antibióticos combinados, como por ejemplo se puede dar una piperacilina con tazobactam y así.
También se van a dar analgésicos y antiinflamatorios. Eventualmente, esta patología está produciendo dolor, analgésicos para calmarlos y antiinflamatorios, pues eventualmente para poder reducir la inflamación de la tiroides. En caso de que haya fístula, que las fístulas son unas conexiones anormales de órganos en el cuerpo, va a tratarse con una resección completa del trayecto fistuloso. Y en el caso de la laringoscopia transnasal flexible, esto nos va a ayudar a ver aberturas internas del seno piriforme. Algo que hay que tomar en cuenta ya para finalizar, que en cuanto al tratamiento, o sea, la mejoría se va a ver en 48 o 72 horas, se debe ver mejoría una vez iniciado el tratamiento. Y ya la resolución completa ocurre entre 2 a 4 semanas. Muy buenas, mi nombre es Yenercy Simón Charles y junto a mi compañero Isaías Turbides vamos a estar desglosando el tema de tiroiditis subaguda. Bien, la tiroiditis subaguda, también conocida como tiroiditis de Kerpen o tiroiditis granulomatosa subaguda, es una inflamación transitoria de la glándula tiroides que suele seguir a una infección viral de las vías respiratorias superiores. Es una forma poco común de tiroiditis, pero representa la causa más común de dolor en la glándula tiroides. Se caracteriza por un inicio agudo de dolor tiroideo que puede estar acompañado de síntomas sistémicos y cambios transitorios en la función tiroidea. En cuanto a sus generalidades, la tiroiditis subaguda suele estar asociada a infecciones virales como las causadas por virus de Coxsackie, adenovirus, parotiditis, es decir, paperas, y otros virus respiratorios. No es una infección directa a la tiroides, sino una reacción inflamatoria postviral. En cuanto a la epidemiología, afecta principalmente a mujeres de entre 30 y 50 años y es más común en épocas de brotes virales. Hay un predominio femenino en una proporción de alrededor de 3 a 1 con respecto a los hombres. El curso clínico de esta enfermedad suele ser autolimitado y tiende a resolverse en semanas o meses sin dejar secuelas permanentes en la función tiroidea. En cuanto a la fisiopatología de la misma, la tiroiditis aguda se asocia comúnmente con una respuesta inmunitaria a infección viral, como había mencionado anteriormente, ya sea virus de Coxsackie, virus de influenza, adenovirus, virus de Epstein-Barr. No obstante, en la tiroiditis aguda no es el virus mismo el que infecta la tiroides, sino que ocurre una reacción inflamatoria mediada por el sistema inmunitario. Podemos destacar 4 fases de las que podemos decir la fase de inflamación aguda, en donde las infecciones virales pueden desencadenar una respuesta inmunitaria. Vamos a ver que se liberan citocinas proinflamatorias que afectan el tejido tiroideo, desencadenando la destrucción de los folículos y la liberación de las hormonas tiroides almacenadas en ellas. Entonces, luego de que se liberan estas hormonas tiroides preformadas, la inflamación y destrucción folicular lleva a la liberación de triiodotironina y tiroxina en el torrente sanguíneo, causando una fase de tirotoxicosis, es decir, niveles elevados de hormonas tiroides. A diferencia del hipertiroidismo causado por la hiperproducción hormonal, como en la enfermedad de Graves, en la tiroiditis subaguda, la tiroides no está produciendo activamente más hormonas, sino que está liberando las que ya están almacenadas. La fase de agotamiento e hipotiroidismo transitorio, a medida que se consumen las reservas de hormonas tiroides y persiste la inflamación, se entra en una fase de hipotiroidismo transitorio. Esta no va a ser permanente. Por último, tenemos la recuperación. En la mayoría de los casos, la inflamación disminuye de igual forma o de forma gradual y la glándula tiroides se recupera completamente. Bien, con respecto a lo que sería el cuadro clínico de la tiroiditis subaguda, progresa en varias etapas y se caracteriza por síntomas tanto tiroideos, sistémicos y locales. En cuanto a síntomas locales, vamos a ver dolor en la región tiroidea. Este es el síntoma distintivo de la tiroiditis subaguda. El dolor suele comenzar en el lado del cuello y entonces puede irradiarse a la mandíbula, los oídos o la parte posterior de la cabeza. También vamos a tener sensibilidad al tacto en la glándula tiroides.
En cuanto a síntomas sistémicos, tenemos fiebre de bajo grado, suele ser una manifestación común, mialgias y malestar general. En cuanto a síntomas de tirotoxicosis, es decir, la fase inicial, podemos tener palpitaciones debido al exceso temporal de hormonas tiroideas en el torrente sanguíneo, ansiedad, temblores, pérdida de peso y aumento de la sensibilidad al calor, y también síntomas de hipotiroidismo en cuanto a la fase tardía, fatiga intensa, aumento de peso, intolerancia al frío, piel seca y cambios en el estado de ánimo. Para concluir, tenemos exámenes complementarios. De estos van a sobresalir el estudio de laboratorio de dos hallazgos: eritrosedimentación elevada y disminución de la captación de yodo radioactivo. Una eritrosedimentación elevada va a indicar una inflamación activa en el cuerpo. Si esta está acompañada de una disminución en la captación de yodo radioactivo, esto sugiere que la tiroides no está produciendo activamente hormonas, pero hay una inflamación tiroidea como la tiroiditis subaguda. También vamos a tener las pruebas de función tiroidea. En la fase de la tirotoxicosis se observan niveles elevados de T3 y T4 y niveles bajos de la hormona estimulante de la tiroides debido al exceso de hormonas en la circulación. En la fase de hipotiroidismo, los niveles de T3 y T4 caen y la hormona estimulante de la tiroides aumenta, indicando un déficit temporal de hormonas tiroides. También tenemos la velocidad de sedimentación globular y proteína C reactiva. Suelen estar elevadas, lo que indica una inflamación activa. También tenemos, por último, los anticuerpos tiroides, que generalmente los anticuerpos tiroides o antitiroides como antitiroglobulina o anti-TPO son negativos en la tiroiditis subaguda. Su presencia sugiere una forma u otra forma de tiroiditis como la tiroiditis autoinmune. Muchas gracias. Bien, mi nombre es Isaías Turbides, matrícula 2022-0070. Voy a dar continuación en cuanto es el diagnóstico, la evolución, pronóstico y tratamiento de lo que es la tiroiditis subaguda. Bien, para hablar del diagnóstico, vamos a pensar que los estudios más empleados para el diagnóstico de las enfermedades de las glándulas tiroides son el funcionamiento tiroideo, un ultrasonido tiroideo, tomografía axial computarizada, una gamma resonancia magnética y en las últimas décadas el uso de la biopsia con aspiración de aguja. En este caso, vamos a utilizar la etapa inicial donde vamos a ver que la ecografía cervical nos va a ayudar a dar muestra de áreas con hipocogencidad focal en distintas partes de la glándula. También utilizaríamos Doppler, que el color se observa una escasa vascularización en la glándula durante la fase inicial. Y por último, también podemos utilizar también un método de estudio citológico que nos va a ayudar a ver el material de aspirado para ayudar al diagnóstico y en la práctica esto es una de las más imprescindibles que podemos utilizar. Para el pronóstico y tratamiento, básicamente que el 90% de los pacientes se van a curar completamente en unos meses y un escaso 2% de los casos se presentan varios episodios de la enfermedad, pero el resto puede desarrollar lo que es un hipotiroidismo definitivo. Ya para el tratamiento va a consistir en medidas sintomáticas de utilización de aspirina y ibuprofeno. En estos casos, también donde el hipotiroidismo va a ser transitorio, se puede utilizar beta bloqueadores como el propanolol para controlar los síntomas hasta que la enfermedad regrese por sí misma. En muy raras ocasiones son necesarias drogas antitiroideas, pero ojo con esto, donde con las drogas antitiroides debemos realizar un seguimiento mediante una captación de yodo radioactivo para reconocer la recuperación. La evolución se conocen tres estadios de los pacientes. Tenemos el estadio hipertiroidismo, que aquí las hormonas tiroides van a dejar la glándula y van a ir al torrente sanguíneo.
básicamente se va a caracterizar por T4 y T3 elevada, la TSH suprimida y la captación de yodo radioactivo va a estar baja. Tenemos la etapa hipotiroidea, que va a aparecer entre la segunda y cuarta semana después del comienzo o de la fase inicial, cuando se van a depletar las reservas de hormonas, y estas hormonas tiroides van a estar bajas. La TSH va a estar disminuida, pero luego después se va a normalizar o después puede aumentar y la captación de yodo va a permanecer sumamente baja. El último estadio, que es la recuperación, donde la T3, T4, TSH y la captación recuperan todos sus valores normales. Es cuando. Hola, mi nombre es Daniela Rodríguez y junto con mi compañero Juan José Silie vamos a estar tratando lo que son las tiroiditis inmunológicas. En primer lugar, vamos a tener lo que es la tiroiditis de Hashimoto, que ya mis compañeras estuvieron hablando un poco de ella. En cuanto a su concepto y etiología, tenemos que esta también se le conoce como enfermedad de Hashimoto. Es una tiroiditis autoinmunitaria crónica que afecta prominentemente a lo que son mujeres de entre 30 y 50 años con una relación de 15 a 20. Esta se conoce como la causa más común de bocio e hipotiroideo en áreas con suficiente yodo. Se ha demostrado una alta prevalencia de haplotipos HLA-DR3, DR4 y DR5. En cuanto a su cuadro clínico, tenemos que los principales síntomas que puede presentar este paciente es que va a presentar pérdida de memoria, aumento de peso, fatiga, pérdida de cabello, ansiedad, niebla cerebral, piel seca y en muchos casos hipertibilidad. Aquí podemos ver que esta presenta lo que es un bocio liso, firme, elástico y sin dolor al tacto, que puede hacer que aparezcan nódulos. En un principio, la función tiroidea suele estar normal, pero progresa gradualmente hacia el hipotiroidismo en un 3 a un 5% de los casos por año. En el método diagnóstico tenemos que este se va a sospechar, como dije anteriormente, en mujeres de mediana edad con bocio elástico difuso, especialmente si presentan hipotiroidismo subclínico o clínico. Al inicio los niveles de T4 libres van a estar normales y la TSH se va a encontrar elevada, pero ya en etapas avanzadas vamos a ver que se va a encontrar la T4 baja. Este está asociado con lo que son los antitiroperoxidasa y antitiroglobulina, que están presentes en un 97 a un 100%. Tenemos lo que es la ecografía, que esa nos va a presentar un tiroides hipoecogénico y heterogéneo y puede evidenciar pseudonódulos y fibrosis. Al igual que la gammagrafía y la citología, por función se utilizan en casos específicos, no en todos. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos que este se puede confundir con lo que es un bocio simple, y cuando la enfermedad se presenta en alguna de sus formas clínicas atípicas, la podemos confundir con la EGB, con la tiroiditis subaguda o con la siliente. El tratamiento de esta consta principalmente de lo que es levotirosina de por vida en casos de hipotiroidismo, ya que este es irreversible. También existe lo que es un debate sobre tratar el hipotiroidismo subclínico y ya la cirugía, específicamente la tiroidectomía subtotal bilateral, se va a reservar solamente para casos de comprensión o sospecha de malignidad. Otra de las tiroiditis autoinmunes que vamos a estar tratando son las tiroiditis silientes,
que está afectando a lo que son mujeres de entre 30 y 35 años. A menudo se diagnostica de manera incidental a través de análisis rutinarios, debido a que esta no presenta lo que son síntomas, no presenta dolor, y por eso los pacientes se dan cuenta ya cuando asisten a consulta. Aquí vamos a tener la presencia de lo que son los antígenos HLA-DR3, DR4 y DR5, al igual que el caso de la tiroiditis de Hashimoto. El diagnóstico: en las primeras etapas de la tiroiditis silenciosa, las concentraciones de T4 van a estar elevadas, mientras que la TSH va a estar disminuida, y no vamos a observar lo que es la captación del radioisótopo por la glándula. La mamografía y la ecografía, al contrario de la de Hashimoto, no son métodos diagnósticos precisos, y durante la fase de tirotoxicosis, que es una fase que se puede presentar en estos pacientes, el flujo vascular en el Doppler puede estar disminuido o ausente. Los anticuerpos antiperoxidasa son positivos en el 60% de los casos, y los antitiroglobulina en el 40%. En cuanto a la citología aspirativa, esta la vamos a utilizar en casos dudosos y es compatible con la tiroiditis linfocitaria. En fases iniciales, esta entidad debe diferenciarse de lo que son los casos de hipertiroidismos con baja captación tiroidea, como es el producido por yodo y la tirotoxicosis facticia. Raras veces pueden plantearse dudas diagnósticas en relación a lo que es la enfermedad de Hashimoto y con la enfermedad de Graves-Bass. La mayoría de los pacientes recuperan su función tiroidea normal de manera definitiva luego de 12 meses, y esta puede experimentar recurrencias, especialmente en su variante posparto, que tiene una tasa en la que puede alcanzar hasta un 70%. El tratamiento, la mayoría de los pacientes no lo requieren en la fase de hipertiroidismo, pero en algunos casos es necesario el uso de beta bloqueantes como el propanolol, y ya en casos muy excepcionales la prednisona. Si ya vemos que el paciente tiene hipotiroidismo clínico, vamos a iniciar un tratamiento sustitutivo con levotirosina durante un periodo de 6 a 12 meses, tras el cual vamos a suspender para evaluar si hay una evolución de nuestro paciente hacia un hipotiroidismo permanente. Es muy importante destacar que se va a desaconsejar el uso de fármacos antitiroideos. Saludos, mi nombre es Juan José Silier, matrícula 2022-0914, y yo les voy a estar hablando sobre la enfermedad de Graves y la tiroiditis postparto. Entonces, la enfermedad de Graves es un trastorno hipermetabólico causado por los anticuerpos Ig circulantes que se unen y activan el receptor de tirotropina en la tiroides. Esto causa que ésta se hipertrofie y una proliferación de folículos tiroideos, causando el agrandamiento de la glándula y aumento de en la producción de las hormonas tiroideas. Entonces, es la causa más común de hipertiroidismo, afectando al 3% de las mujeres y al 0.5% de los hombres en su vida. Se observa una incidencia aumentada en personas jóvenes afroamericanas y es más común en personas blancas que en asiáticas. El tabaquismo es un factor de riesgo muy importante en esta enfermedad. Entonces, es predominante entre las personas de 30 y 60 años y depende de una predisposición, existe una predisposición genética con familiares con antecedentes de enfermedad de Graves o de tiroiditis de Hashimoto. Hay una prevalencia en los antículos HLA-B8 y HLD3, las personas blancas con esta enfermedad. Entonces, el cuadro clínico se va a presentar en muchos lugares. Primero, en la tiroide vamos a tener un bocio difuso, en algunos casos hasta un soplo tiroideo.
va a haber un aumento de la presión arterial sistólica con la presión de pulso aumentada. Puede también cursar con taquicardia y palpitaciones. En el ámbito neuromuscular tenemos el temblor, la hiperreflexia, la debilidad muscular y en algunos casos hasta una fibrilación auricular. En los ojos tenemos el exoftalmos en el 50% de los casos, retracción palpebral y edema de los músculos extraoculares. Otros síntomas menos significativos tenemos el nerviosismo, la pérdida de peso, aunque algunos pacientes pueden incluso ganar peso, tolerancia al calor, prurito, aumento de la sudoración, uñas quebradizas y acropatía. También en la piel tendremos mixedema pretibial y en los hombres podemos tener ginecomastia y disfunción sexual y en las mujeres ciclos menstruales irregulares. El diagnóstico de la enfermedad de Graves es mayormente clínico, viendo los síntomas del paciente. Entonces vamos a tener algunas pruebas diagnósticas que nos van a ayudar a confirmar el diagnóstico. Entonces tenemos la prueba de T3 y T4, donde la tirosina libre y la tironina libre van a estar aumentadas. También tenemos que la hormona estimulante de la tiroides va a estar disminuida. También tendremos una medición de anticuerpos estimulantes de la tiroides, TSI y TRAB. En la captación de yodo radioactivo en 24 horas, la captación general homogénea va a estar aumentada. Y en la tomografía computarizada o las resonancias magnéticas solo son útiles en caso de que haya una incertidumbre en causa de la oftalmopatía. Entonces, el diagnóstico diferencial, en los diagnósticos diferenciales tenemos los trastornos de ansiedad, síndrome premenopáusico, la tiroiditis u otras causas de hipertiroidismo como bocio multinodular tóxico o adenoma tóxico. También tenemos neoplasias metatásticas, diabetes y feocromocitoma. Entonces, ahora voy a hablar sobre la tiroiditis postparto. La tiroiditis postparto es una disfunción tiroidea transitoria que aparece dentro del primer año tras el parto, un aborto espontáneo o otra terminación del embarazo. En etiología la prevalencia se estima aproximadamente un 5%, aunque puede variar entre un 1.1 y un 16.7, dependiendo de la región. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay una destrucción autoinmune de las células tiroides. Es probable que sea causada por una activación de rebote del sistema inmunológico que había estado suprimido durante el embarazo. Entonces, vamos a tener varios factores de riesgo, como son los altos niveles de anticuerpos tiroideos en el suero, antecedentes de tiroiditis postparto en un embarazo previo, niveles elevados de anticuerpo contra la perioxidasa tiroidea, niveles elevados de anticuerpos contra la tiroglobulina y historia de enfermedad tiroidea preexistente, como sería una tiroiditis de Hashimoto con función tiroidea residual u otras enfermedades autoinmunes que puedan afectar la tiroides. Entonces, el cuadro clínico se va a dividir en tres etapas, en tres patrones principales. Está el bifásico, que va a presentar una fase de tirotoxicosis y por función tiroidea, que se da entre los 4 a 8 meses postparto. Dura de 1 a 2 meses. Luego evoluciona a una fase de hipotiroidismo que persiste de 4 a 6 meses. Entonces, luego tenemos la que es la solo tirotoxicosis, que ocurre típicamente entre los de 2 a 6 meses postparto, que va a traer síntomas como fatiga, nerviosismo, palpitaciones y pérdida de peso inusual. Luego solo tenemos la fase más común, que es la de solo hipotiroidismo, que ocurre típicamente entre los 2 a 6 meses postparto
va a tener síntomas como intolerancia al frío, piel seca, problemas de memoria y fatiga. Entonces, el diagnóstico, al igual que la enfermedad de Graves, va a ser sintomático. O sea, síntomas clínicos como la disfunción tiroidea, fatiga, palpitaciones. También las pruebas de función tiroidea van a incluir la TH sérica y la T4, aunque en algunos casos puede incluir la T3. También va a tener la prueba de anticuerpos tiroideos para detectar anticuerpos contra la tiroides, como el antiperiostinasa tiroidea o anti-TPO y la antitiroglobulina. Y las imágenes rara vez se indica captación de yodo o una ecografía tiroidea, pueden ayudar a diferenciar con enfermedad de Graves en casos complejos. Entonces, el diagnóstico diferencial va a ser meramente clínico por los datos clínicos que va a tener contra la otra. Entonces, muchísimas gracias por nuestra exposición. Nosotros hemos sido el grupo C en esta exposición de semiología quirúrgica. Muchas gracias. Pasen buenas.